Así somos. Por años, han jugado con las palabras a su conveniencia. Contaron la historia que quisieron que creyéramos. Hay palabras que no podemos permitir que se sigan manipulando. Diario El Salvador, el periódico de mayor circulación en nuestro país. El siguiente programa es clasificación C, para mayores de 15 años. Dirección de Espectáculos Públicos, Radio y Televisión. Ministerio de Gobernación. AM con Marisol Durán. Buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos en este viernes a AM. Estamos en la entrevista. Gracias por habernos acompañado en esta primera semana, en este programa donde se debaten los temas más importantes de nuestro país, se analizan, se discuten, pero también, lo más importante, se proponen para la transformación del país que todos amamos. En esta mesa estarán desfilando todos los actores políticos, todos los actores que tienen decisión en este país y que todos estamos buscando lo mismo, beneficiar y transformar la vida para los salvadoreños. Esta mañana tengo el gusto que me acompañe Rolando Castro, ministro de Trabajo, para que hablemos de diferentes temas de interés para la población. ¿Cómo está, ministro? Buenos días, bienvenido a AM en la entrevista, en la primera semana, en la semana de estreno, ministro. Sí, buenos días, gracias Marisol por la invitación, un privilegio estar compartiendo acá con ustedes, gracias. Gracias. Ministro, hablemos de la supervisión de los protocolos y medidas de bioseguridad que está realizando su ministerio en los diferentes lugares. Es importante que, si bien las autoridades de salud hacen el llamado, nosotros como comunicadores reiteramos el llamado a la población y que no dudo que la población esté tomando y haga su esfuerzo por las medidas de seguridad. El propio presidente de la República insiste en esto, pero ¿qué ocurre con las empresas? ¿Están cumpliendo o no? Y ustedes ahí tienen un papel protagónico. Sí, en total, desde que inició la pandemia, hemos estado trabajando los protocolos de bioseguridad en reuniones tripartitas donde ha participado el sector privado y los trabajadores. Y hasta este momento, Marisol, hemos elaborado más de 2.200 protocolos de bioseguridad, dependiendo el segmento poblacional laboral al que llegamos y al rubro que se dedica cada empresa. Estamos después de la construcción de la herramienta de bioseguridad, donde garantizamos la salud y la vida de los trabajadores. Es desde ahí que hemos iniciado procesos de inspección permanente, sistematizado, y podemos garantizar que entre el 90 y 95% de nuestro sector productivo a nivel nacional sí está en alguna medida cumpliendo con las normas y los equipos de bioseguridad, distanciamiento social y todo lo que contempla los protocolos que se han articulado. Hay un 5% del sector productivo que sí está un poco violentando esta situación. Hay empresas que en reiteradas ocasiones incumplen este tipo de cosas, como también prestaciones para los trabajadores, las empresas de seguridad, por ejemplo, las empresas de limpieza, y donde no se está respetando bastante el tema de la bioseguridad y el distanciamiento social, especialmente las barras show, restaurantes nocturnos, discotecas, todo este tipo de rubro está bastante complicado y nosotros creemos y prevemos que por allí deben andar los focos de contaminación que últimamente se han disparado. No es lo mismo que una persona sobria tome todas las medidas de seguridad correspondientes, distinto a una persona que esté en un bar, en un restaurante, en una discoteca y que de repente después de un par de tragos por ahí, ya la situación para ellos no existe pandemia. Andamos inspeccionando, fuimos a la parte de la zona rosa la semana antepasada. Esas son imágenes, precisamente, Sí. ministro, lo hacen junto a Fosalud. Sí, y además de ello incluso estamos haciendo coordinaciones en operativos con la Policía Nacional Civil. Esto fue en la zona rosa. Sí, a fin de garantizar que esto se logre controlar. No estamos en contra de nuestro sector productivo, ni mucho menos cerrar empresas. Sacamos los hallazgos correspondientes y después de los hallazgos damos un tiempo prudencial, 3-4 días para que se controle esta situación
Ya de no hacerlo y si hay reincidencia, no nos toca otra opción que aplicar lo más duro de la ley. Esto más duro de la ley, ¿qué sería, ministro? No, y tenemos las facultades legales, no necesitamos normativa especial, no necesitamos decreto transitorio, no necesitamos absolutamente nada, sino que la potestad ya legal que tiene el Ministerio de Trabajo puede llegar hasta niveles tan fuertes como la clausura del negocio temporal y posteriormente podría ser indefinido. Ministro, usted se refería al personal que se dedica a un trabajo tan duro como es la seguridad, así como al personal que se dedica a servicio. Y también estaba retomando algunas declaraciones que usted dio recientemente, quien detallaba que habían algunas empresas que ofrecían sueldos de $500 y $600 y terminaban pagándoles 125, una situación que es dramática y definitivamente que se tiene que aplicar la ley. Sí, sí, nosotros hoy que andamos inspeccionando de forma permanente toda la semana, bueno, tenemos ya 10 días de estar inspeccionando a nivel nacional las empresas de seguridad y de limpieza, nos encontramos que arman contratos, incluyendo al Estado, arman contratos con el Estado de 600, 500, 700, 800 dólares por cada una de las personas y de repente salen con 114, 118 dólares para cada uno de ellos y además les aplican una tasa de retenciones legales que hasta los uniformes, etcétera. Lo más catastrófico que nosotros encontramos incluso en el propio auge de la pandemia es que ni siquiera sus equipos de bioseguridad le daban. Por ejemplo, esta gente que tiene contrato con los hospitales, con el Seguro Social, nos tocó desde la institución pública, desde nuestras propias instituciones, tener que garantizar los equipos de bioseguridad porque ellos no lo hacían. Aplican unas retenciones bastante fuertes y además de ello, hemos encontrado enormes violaciones como por ejemplo trabajos de 48 horas de forma continua, sin pago de horas extras ni nocturnidad. Hay pagos de retenciones legales como AFP, Seguro Social y todas las retenciones bancarias también nos las están depositando. Así que nosotros en estos temas con estas empresas vamos a actuar de forma contundente y muy fuerte. Un tema delicado, dramático y sin duda es triste porque es la población más vulnerable y ese es un tema histórico. Antes de seguir con el tema, ministro, quiero invitarlo a que vean, ustedes como Ministerio de Trabajo están haciendo este esfuerzo en las diferentes empresas, usted lo decía, con mucho personal, pero también Salud, el Viceministerio de Transporte están articulando este trabajo de esfuerzo porque se mantengan las medidas de bioseguridad. Estas son imágenes en vivo a las 6 de la mañana con 37 minutos desde las paradas de autobuses cercanas al monumento al Divino Salvador del Mundo y vemos personal de la Academia Nacional de Seguridad Pública, de la Policía Nacional Civil. Son estas paradas de autobuses donde están verificando constantemente las autoridades que se cumplan estas medidas, porque al final tiene que ser un esfuerzo desde diferentes lados, ministro. Sí, la verdad es que nosotros tenemos una articulación a nivel de gobierno, tenemos un liderazgo del presidente que nos ha instruido desde el primer momento de la conformación de este gabinete, trabajar de forma articulada. Hacemos esfuerzos, lo que está a nuestro alcance y aún más allá. Nos toca, bueno, en el caso de nosotros andamos haciendo inspecciones, Marisol, turno de la mañana, turno de la tarde y turno de la noche. Nos toca de repente estar llegando a nuestras casas a las 3, 2 de la madrugada, después de hacer todo este proceso de inspecciones nocturnas, que es donde mayoritariamente está incumpliendo las normas. Vemos al ministro de Obras Públicas, al viceministro de Transporte, vemos a nuestro ministro de Salud trabajando fuertemente. La verdad es un gobierno articulado porque de repente nos hemos preguntado si esta pandemia nos hubiera encontrado a este país, El Salvador, con gobiernos anteriores que era totalmente irresponsable y que en alguna medida no importaba la vida ni la salud, sino que la mercancía nada más se veía como como algo focalizado, el dinero, la economía, este país hubiera sido peor que Guayaquil. Pero gracias a Dios tuvimos la proyección estratégica del presidente de la República de articular toda una estrategia y hoy por hoy estamos preocupados, pero no significa que estamos como otros países. Yo recientemente anduve en una gira en Estados Unidos y en Estados Unidos la situación está bien complicada. Estamos hablando del primer mundo, estamos hablando de los países más desarrollados del mundo que tienen un sistema de salud integral con un eje transversal de proyección de salud a todos sus ciudadanos y están en una situación sumamente compleja. Estamos haciendo esfuerzos, no obstante, hemos tenido tropiezos como la Asamblea Legislativa, la Sala de lo Constitucional, que le ha quitado mucho, pero muchas de las atribuciones y competencias que el Ministerio de Salud debe de tener. Pero bueno,
con lo poco que nos queda. El Código de Salud ha quedado a un lado. Sí, prácticamente la Sala de lo Constitucional y los poderes fácticos de este país, quieras o no, han quitado mucho de las atribuciones legales que le corresponde a nuestro Ministerio de Salud. Pero bueno, con lo poco que tengamos, con la herramienta jurídica que nos queda, con eso vamos a actuar a fin de garantizar como prioridad y eje transversal de este gobierno la salud y la vida del pueblo salvadoreño. También, ministro, han estado trabajando en la entrega de paquetes alimentarios, que es donde también hemos visto un esfuerzo que se está realizando por parte de todas las instituciones de gobierno. Todos los invitados que han desfilado por este programa, por AM, han contado cómo su fuerza de trabajo está realizando estas entregas de paquetes alimentarios. Quiero compartir con usted una nota y, por supuesto, con nuestra audiencia, una nota sobre este trabajo a donde se ha unido el Ministerio de Trabajo. Veamos. Cerca de 1,000 paquetes con alimentos fueron entregados por el ministro de Trabajo, Rolando Castro, a familias de la comunidad Las Lajas en el Distrito 3 de San Salvador. El funcionario criticó la instrumentalización que el alcalde de San Salvador hace de la necesidad de las comunidades. Por su parte, 2 concejales de San Salvador reconocen que el partido por el que fueron electos se ha alejado de las necesidades del pueblo, por lo que han decidido acompañar las verdaderas acciones que beneficien a las comunidades que los eligieron. E independientemente trabaje en la alcaldía de San Salvador como concejal en un partido que de alguna manera ha abandonado a estos sectores, para mí es importante estar acá e independientemente de las dificultades que se estén pasando, estar acá para ustedes, para estarles apoyando. Yo se los he dicho, ya llevo más de 12 años trabajando con ustedes de la mano, que mi deber es estar con ustedes aquí, trayéndoles la ayuda independientemente de donde venga, pero siempre y cuando sea de beneficio de toda la población. El ministro de Trabajo reiteró su compromiso y el del gobierno del presidente Nayib Bukele para que la población más necesitada tenga acceso a la alimentación como parte de las acciones de atención durante la pandemia. Una instrucción que giró el presidente de la República el pasado 2 de enero, donde dijo que se duplicara el esfuerzo porque los alimentos llegaran a las familias de los más necesitados. ¿Es una entrega de 70,000 paquetes al día, ministro? Sí, es toda una estrategia integral. El presidente dijo en su momento, cuando se le preguntó qué va a pasar con todas estas medidas que nosotros como gobierno hemos implementado a fin de cerrar la economía en su momento cuando se cerró, y él lo que dijo, puede pasar cualquier cosa, pero nuestro pueblo de hambre no se va a morir. Y la instrucción desde ese momento del presidente es, hagamos todos los esfuerzos posibles presupuestarios, ordinarios y extraordinarios, a fin de garantizar la comida a nuestro pueblo. Por primera vez en la historia, inédito. Es tan gratificante cuando uno llega a las comunidades y ve personas de 70 y 75 años cuando dicen, nunca en la historia había habido un gobierno que nos garantizara el respaldo que hoy por hoy estamos teniendo. Y la respuesta es sencilla. Es que lo que pasa es que los gobiernos anteriores fueron empleados prácticamente del poder fáctico de este país y hoy estamos armando una transformación estructural en el país a fin de garantizar un gobierno para el pueblo. Así que ayer fuimos claros y lo planteamos siempre a todo lugar que llegamos. La instrucción del presidente es que nosotros solo tenemos 2 grandes compromisos, Marisol, y es uno, con Dios, de hacer las cosas justas, correctas y legales, y el siguiente compromiso es con el pueblo salvadoreño. Gracias a Dios, ningún funcionario está atado de este gobierno a los poderes fácticos y a seguir siendo el respaldo para ello y utilizar el país como la hacienda propia. Hoy por hoy estamos devolviendo lo que el pueblo salvadoreño se le ha quitado. Este país ha estado secuestrado por los poderes mezquinos y hoy por hoy estamos transformando El Salvador a fin de garantizar un El Salvador y un Estado en función de quienes más lo necesitan. Vamos a ir a la pausa comercial. Al regresar de la pausa comercial vamos a conversar sobre las denuncias de algunos trabajadores, específicamente a alcaldías de nuestro país. Vamos a la pausa. Regresamos. Quiero mostrarle imágenes desde el Monumento al Divino Salvador del Mundo. Con esas imágenes vamos a ir a la pausa sobre la verificación. Si usted está a punto en los próximos minutos de abordar un autobús, por favor tome en cuenta el uso de su mascarilla y no abordar las unidades si estas están ya con muchos pasajeros. Que Dios bendiga desde ya su jornada. Vamos a la pausa, regresamos.
Saca tu bandera y lúcela como símbolo de esperanza por un año nuevo lleno de alegría, optimismo y sueños por cumplir. Construyamos unidos una patria nueva con prosperidad para todos. Recibamos orgullosos el año del Bicentenario. Gobierno de El Salvador. La leche materna es el mejor alimento para tu bebé. Le da los nutrientes y las defensas necesarias para toda su vida. Por eso, no dejes de amamantarlo si sospechas o confirmas que tienes COVID-19. Protégelo con las siguientes medidas. Lava tus manos antes de amamantarlo. Cubre con mascarilla tu nariz y boca durante la lactancia. Tose o estornuda en el codo, servilleta o pañuelo desechable. Bótalo y lávate las manos. Desinfecta constantemente objetos y superficies que están en contacto con el bebé. Si tienes síntomas, llama de inmediato al 132 para recibir indicaciones. No bajes la guardia. Sigue las medidas. Crecer juntos. La Política Nacional de Primera Infancia. Gobierno de El Salvador. Hacelo por vos. Hacelo por mí. Hacelo por todos. Tapa ese recipiente donde almacenas agua. Botá el agua estancada en guacales, llantas y estopas de coco. Cambia el agua de los bebederos de animales y de floreros cada 3 días. Eliminemos juntos al mosquito del dengue, zika y chikungunya. Ministerio de Salud. Gobierno de El Salvador. Usted sintoniza AM, muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Feliz viernes, feliz fin de semana, pero que sea un fin de semana acatando las medidas de responsabilidad. Si puede evitar salir de casa, evítelo. Recuerde que el COVID-19 sigue entre nosotros. Estamos conversando esta mañana con Rolando Castro, es el ministro de Trabajo. Ya hablábamos de la verificación de la implementación de medidas de bioseguridad que se está realizando en las diferentes empresas privadas, donde solo un 5% están reportando un incumplimiento y que están siendo ya vigiladas. Pero ahora vamos a otro tema muy importante y no menos importante, y es las denuncias que se están realizando en contra de la alcaldía de San Salvador y también contra la alcaldía de Santa Tecla. Usted ha dicho, alcalde, ha denunciado ministro, que el alcalde de San Salvador, Ernesto Mason, está realizando supuestamente desde ya un saqueo en la municipalidad y también impulsando una privatización. Sí. Nosotros verificamos todos los incumplimientos de los derechos laborales, empresa privada y sector público. Hay unas empresas como Empresa Florenci que despidió trabajadores que no ha indemnizado, entre otras más, que están queriendo incluso sacar equipos fuera del país. La ley nos faculta a nosotros que nadie puede sacar un activo fijo del territorio mientras no haya solventado la situación con los trabajadores o trabajadoras. Los trabajadores deben de estar tranquilos que no vamos a permitir ningún tipo de movimiento, de migración de cualquier tipo de bien o activo fijo mientras no se pongan al día con los trabajadores. A raíz de eso también han llegado muchas denuncias en las alcaldías y especialmente tenemos 2 grandes problemas que son los más emblemáticos y los más fuertes. Uno es en la alcaldía de San Salvador. Tenemos un alcalde que literalmente se ha apropiado de forma indebida e ilegal de las cuotas de los trabajadores. Eso significa préstamos personales, préstamos hipotecarios. Bueno, si nosotros no tuviéramos un nivel de incidencia en este gobierno, el Fondo Social ya les hubiera quitado las casas a muchos trabajadores municipales de la alcaldía de San Salvador. A ese nivel no pagan, no pagan. O sea, si hubiera un gobierno de Arena o del FMLN, como históricamente se ha dado, ya les hubieran quitado las viviendas a los trabajadores municipales. A ese nivel, a ese nivel. No paga, ya tiene cerca de 1 año y medio, 2 años de no pagar. Las retenciones laborales sí, son delitos si no se... Sí, un trabajador gana $400, ahí se le descuenta la cuota del Seguro Social, del AFP, del préstamo personal, del préstamo hipotecario en el Fondo Social para la Vivienda, cualquier otro banco. El alcalde se ha quedado con ese dinero. Ya lo denunciamos porque estos son delitos de carácter penal. Ya lo denunciamos a la fiscalía. La fiscalía salió con una cosa tan absurda y tan burda de querer procesar a un tesorero, el representante legal. Y imagínate, Marisol, cómo es esto. Cuando se puso el delito de evasión de impuestos contra la familia Simán, inmediatamente la fiscalía dijo
Yo no puedo ir tras ellos, los accionistas, sino que voy tras la representación legal. Y eso es correcto en un Estado de Derecho. Pero resulta que ese criterio, cuando se procesa a la alcaldía de San Salvador, no, ¿quién es el representante legal a nivel de alcaldías? El alcalde o alcaldesa de un municipio. Ahí no se fue contra el representante legal, ahí se fue contra un tesorero, que es un cargo de tercer nivel que recibe órdenes. Ni aún así, siguen llegando las demandas. Hay cooperativas que están demandando en la fiscalía al alcalde de San Salvador porque ya les tienen más de 300, 500 mil dólares de retención, según lo que dijeron en los últimos 6 días. Hay bancos, hay instituciones públicas, hay privadas que están denunciando. Llegó la micro y pequeña empresa incluso a denunciar a la Fiscalía General de la República porque no les pagan. Ahí no pagan proveedores, ahí no pagan la disposición final de los desechos sólidos, ahí no pagan el transporte de los desechos sólidos. Lo último, el presidente Nayib Bukele, exalcalde de San Salvador, compró una flota de 44 camiones, nuevo, flota completa, que hoy por hoy incluso ya perdieron hasta el seguro porque no han pagado tampoco. Es que el alcalde de San Salvador no paga y no paga a nadie. Y una cosa es ser administrador privado, tener su propia hacienda y no hacerlo, que también es delito. Pero otra cosa es el erario público, porque ahí está presupuestado. Ahí hay muchos delitos. Ahí hay delito de malversación de fondos. Ahí hay delito de apropiación de cuotas. Ahí hay delito de actos arbitrarios, porque la administración pública es totalmente distinto, es el erario público. Y ni aún así hemos presentado a la Fiscalía todita la documentación de respaldo. Al final me dijeron, ministro, usted es un tercero. Tienen que venir las personas que en realidad se sienten agraviados. Llegaron los trabajadores a la fiscalía, levantaron actas, levantaron es un tercero, documentos. pero le ha dado acompañamiento. Claro, es parte de mis facultades. El Ministerio de Trabajo tiene la rectoría en materia laboral en El Salvador hoy por hoy y tiene la representación internacional del Estado salvadoreño en materia laboral. ¿Qué es lo que ha sucedido? Ya han pasado un montón de cosas anómalas, irregulares e ilícitas. Lo último que está haciendo, saqueando incluso los inventarios de la alcaldía de San Salvador y llevándoselos a la San Benito, a una de los comandos de campaña que tiene, utilizando trabajadores para tener un troll center que nunca se han presentado a trabajar y que ya fueron denunciados. Las plazas fantasmas que él tanta habla es precisamente su equipo que tiene de campaña que no llega a trabajar y con el erario público. El alcalde Mason, su campaña la está haciendo con todos los recursos municipales. Es más, hemos visto un montón de actores, políticos, analistas que salían diciendo cuando Mario estaba como ministro, tiene que renunciar a ser ministro, tiene que salir de ser ministro. ¿Y por qué no lo veo diciendo ahorita a un alcalde haciendo campaña con los fondos municipales? Pero peor aún, utilizando el dinero de los trabajadores, utilizando el dinero de los proveedores, utilizando el dinero de todo el mundo que se apropia de forma ilegal y que tenemos una fiscalía hoy por hoy que prácticamente es complaciente para este tipo de actos. Y estos son actos ilícitos. Sí auguro desde acá, desde esta pantalla, que Mason y ese grupo que está secuestrando los fondos municipales va a terminar en la cárcel con esta fiscalía o con otra fiscalía, con este fiscal o con otro fiscal, porque hay actos irregulares, ilícitos, que están debidamente conformados. No solo eso, Marisol, en la alcaldía de San Salvador, yo trabajé 26 años ahí nos conoce todo el mundo, tenemos información fluida 24 horas al día, es mucho más de eso. Mason incluso a nivel territorial sigue, no solamente que en aquel momento acompañó los grupos pandilleriles, lo sigue haciendo, sigue apoyando, sigue respaldando. Tiene a Juan Carlos Montes con una conducción estratégica de forma permanente, bajando recursos para una pandilla, y tiene a Guillermo Portillo bajando recursos y apoyo y respaldo a otro grupo, a otra estructura criminal del país. Lo hemos dicho, yo nunca voy a venir a una cámara televisiva por la envergadura del cargo a venir a inventar algo. De todo eso hay pruebas, hay evidencias. Ya se están presentando incluso evidencias a la policía. Ya se están presentando evidencias a la fiscalía. ¿Por qué no se procede entonces? Si al final no actúa porque todavía hay instituciones en este país que están secuestradas. Bueno, el mejor ejemplo, el más emblemático en El Salvador, Roberto Dawison. Cuando Dawison despide a los trabajadores por un negocio sucio que hizo ahí, con una empresa colombiana llamada Teclaseo, se empezó a hacer un trámite de devolverle los derechos a los trabajadores.
Nos fuimos Una a sentencia que dijo que se tenía que partir. Nos fuimos a todas las instancias, a tal grado que ganamos en primera instancia, segunda instancia, tercera, ya subió a la Corte, ya subió a lo más elevado que está la jurisprudencia en El Salvador. Ya no hay instancia y todavía la instancia superior lo devuelve al tribunal competente y dice, las resoluciones que ahí se emitan deben de ser definitivas e inapelables. Y viene va por el 26, 24 de diciembre, 22 de diciembre, sale la última resolución y le ordena a Dawison y le dice, lo llamaron a él, llegó su consejo y dijo, no tengo dinero. Y la resolución le dijo el juez, prioricen el presupuesto, que el primer día hábil del 2021 esta gente tiene que estar trabajando. Y no me importa cómo esté el tema financiero. Usted prioriza esto porque esto es una resolución judicial. Es más, es definitiva e inapelable. Cumpla. Todavía el aparato de defensa de los trabajadores pidió certifique a la Fiscalía. Hoy que debió haber entrado este grupo a trabajar por orden judicial y que ya expliqué que subió arriba y que de arriba abajo y que ya no hay instancia más que recurrir a nivel nacional, Dawison incumple. ¿Qué procedería? Es un desacato claro, es una desobediencia judicial, es una resolución judicial. Ya la Fiscalía, en el término de la flagrancia, debió haber actuado, capturado a Dawison y a su consejo por no cumplir esta resolución. No hay. Todavía en El Salvador el Estado de Derecho es como dijo en aquel momento Monseñor Romero, dijo, la justicia en El Salvador es como una serpiente, muerde de pie descalzos, pero a los otros los protege. Vamos a ver una nota de qué fue lo que respondió el alcalde de Santa Tecla al respecto sobre este tema y sobre esta sentencia, que es curioso, sentencias que por un lado inhabilitan a autoridades en temas de salud, en temas de pandemia, pero también sentencias que en este caso hasta hoy han sido incumplidas. Vamos a la nota. Irse por la tangente al ser cuestionado sobre su negativa de acatar una orden judicial para reinstalar a más de un centenar de trabajadores que fueron cesados con la privatización de la recolección de la basura. ¿Va a acatar la orden judicial que tiene para reinstalar a él? Nosotros nos enmarcamos en la ley y también ocupamos los recursos que la ley nos permite para poder defender nuestras decisiones. Aunque reconoce que ha perdido legalmente, prefiere evitar referirse al reinstalo de los trabajadores. ¿Y ya se reinstaló a estos empleados? Eso es la respuesta que ya te di. Estamos hablando. Bueno, muchas gracias. Muy amable. ¿No se ha reinstalado entonces a esos empleados, alcalde? El edil se justificó, asegurando que no permitió la entrada a decenas de empleados esta semana para evitar aglomeraciones. Recientemente se dieron unas protestas frente a la alcaldía. Las personas denunciaban que no las dejaban ingresar. Hace un ratito un colega tuyo me estaba preguntando sobre qué estamos haciendo para evitar aglomeraciones. Por eso es que la gente no puede entrar en tropel a una instalación municipal. Ante la negativa de acatar la orden judicial, el alcalde sigue en desacato. Una auditoría de la Corte de Cuentas de la República indica que existen irregularidades en cifras millonarias en el contrato de la empresa Teclaseo, por la cual fueron despedidos cientos de trabajadores. Bueno, su opinión al respecto, ministro. Sí, él no encuentra ni qué contestar porque lo que pasa es que está bien lo que él dice, que hay que hacer uso de las instancias legales, pero eso es cuando tú en primera instancia perdés o ganás, tienes el derecho de apelación a Cámara, después de Cámara podés llegar hasta la sala, pero es que esto ya no hay instancia que recurrir. Lo que sí lamento es la Fiscalía, ¿por qué no actúa? Ese señor ya debió haber estado incluso capturado, o sea, por incumplimiento. O sea, las resoluciones, ¿qué sucede cuando la oposición, cuando acá sale lo constitucional, emite una resolución? ¿Qué nos dice la oposición a este gobierno? Que debemos de cumplir. Y nosotros hemos sido firmes en decir que nos guste o no la resolución, la cumplimos, porque es una resolución judicial. Y hoy hay una resolución judicial que ya subió arriba, que ya bajó, que ya no hay instancia más que recurrir, de no ser el contexto internacional, pero hoy por hoy no la cumple. No sé por qué la Fiscalía General de la República no actúa, que dé base legal a la Fiscalía, que le explique al pueblo salvadoreño por qué no actúa. Debe de actuar. Estos alcaldes están cometiendo serias ilegalidades. Marisol, acá en el país o en cualquier parte del mundo, toda persona que incumpla la ley delinque. Y el concepto de delinquir a nivel general viene que quien lo hace es un delincuente. Estos alcaldes son delincuentes.
están incumpliendo la ley. Debe de actuar la Fiscalía. ¿Por qué en aquellos casos tan humildes y tan sencillos donde personas humildes no tienen los recursos, ahí procede con todo el peso de la ley? ¿Y por qué no acá? La ley debe de aplicarse parejo, sea quien sea. Así que yo no voy a despegar esto y ya estoy preparando también un informe a nivel internacional que lo voy a presentar a las instancias internacionales mostrando prácticamente el incumplimiento de estos infractores y en alguna medida se debe proceder lo antes posible. Así es que yo espero que esto se ejecute, que la Fiscalía haga cumplir. Hoy se está pidiendo, el día de ayer se está pidiendo por el área jurídico de los trabajadores que certifique el tribunal mostrando el incumplimiento a la Fiscalía. Ya certificado, si no actúa la Fiscalía, pues es un problema. Veamos precisamente el análisis jurídico al respecto. El alcalde de Santa Tecla, Roberto Dawinson, podría ir a prisión si mantiene su negativa de reinstalar a 150 trabajadores luego de suprimir plazas en la alcaldía, escudándose en el acuerdo municipal 234 de la fecha 30 de julio de 2018. Ese acuerdo, por ambos juzgados, tanto el primero como el segundo de lo contencioso administrativo, fue declarado ilegal. Y por lo tanto, como consecuencia es que se ordena el reinstalo de los trabajadores. Si no hay reinstalo, lo que procede es la ejecución forzosa de la sentencia, en la cual los jueces tienen que auxiliarse de las autoridades correspondientes y ser procesado como delito de desobediencia. Que tiene una pena de 6 meses a 1 año de prisión, pero además la inhabilitación del cargo de los funcionarios que no cumplan con la sentencia. Para esta jurista, la resolución judicial de reinstalo tuvo que haberse realizado desde el año 2019, cuando fue dictada la sentencia. Sin embargo, abogados del Consejo Municipal de Santa Tecla se han encargado de dilatar el proceso, ambos procesos, interponiendo recursos, a veces recursos que no están contemplados en la ley, pero las últimas resoluciones se han dado el año pasado, ya ordenando un reinstalo a partir de este mes de enero. Para cumplir con la sentencia, los trabajadores, además de ser reinstalados, les deben pagar 3 meses de salario. Vamos a ir a la pausa. Al regresar quiero su respuesta para que podamos analizar sobre las veredas jurídicas en este caso. Vamos a la pausa. Acompáñenos. Seguimos con más de AM, la entrevista. Había una vez un país pequeñito, donde niñas y niños estaban guardados en sus casas por un horrible virus que circulaba en las calles. Y para que no dejaran de divertirse y aprender, un grupo de educadores, comunicadores y escritores salvadoreños crearon un mundo maravilloso. Crecer leyendo. Está lleno de imaginación, historias fantásticas y mucha diversión. Un mundo en el que todas y todos pueden entrar desde sus casas. El despacho de la Primera Dama y el Ministerio de Educación presentan Crecer Leyendo. Sintonízalo de lunes a viernes a la 1 de la tarde por Radio El Salvador 96.9. Y colorín colorado, esta aventura ha comenzado. Crecer juntos, la política nacional de primera infancia. Gobierno de El Salvador. Si necesitas llevar un control prenatal para tu embarazo y no presentas síntomas de COVID-19, llama al 131. Si tienes una hija o hijo menor de 5 años que necesita atención médica y no presenta síntomas de COVID-19, llama al 131, el nuevo número de atención médica especializada del Gobierno de El Salvador, para que no salgas de casa y evitemos contagios. En el 131, un profesional de la salud te atenderá de lunes a viernes de 7:30 a.m. a 5:30 p.m. 131. Tú llamas, nosotros te atendemos. Gobierno de El Salvador, con el apoyo de la Embajada de Canadá y UNFPA. Gracias por continuar con AM. Estamos conversando con el ministro de Trabajo y veíamos el escenario judicial para estos casos, tanto en la alcaldía de Santa Tecla como en la alcaldía de San Salvador, que estamos analizando esta mañana. Sí, ambos casos hay pruebas contundentes, fehacientes, hay actos probatorios, documentales, escritos
hay evidencia suficiente para que incluso estos alcaldes debieron haber sido procesados anteriormente. No entiendo cuál es el papel, por qué la Fiscalía no ha actuado, no lo entiendo todavía, pero bueno, acá los funcionarios, desde el momento que aceptamos un cargo público, nos comprometemos a cumplir la ley y cada quien habrá deducción de responsabilidad en el futuro. Ojalá y lo antes posible. Ayer vi una declaración del fiscal general que dijo que estaba investigando 35 alcaldías por pactos con pandillas, por corrupción especialmente. Ojalá inicie lo antes posible y capture a estas dos personas, a Mason y a Dawison. ¿Cree usted puedan estar incorporadas estas dos alcaldías en este listado? Pues si no están esas, prácticamente no sé qué es lo que estaría haciendo. La esencia de la corrupción están en estas dos alcaldías. La vinculación con grupos criminales está en estas alcaldías. San Salvador, bueno, Mason ha aceptado públicamente y ha dicho de que ha negociado con pandillas, que ha entregado dinero a las pandillas, que a cambio de voto fue a negociar con pandillas, que negoció con todas las pandillas de este país. Y no solo eso, negoció, porque una cosa es pasado, sigue negociando, sigue teniendo una injerencia bien fuerte y bien directa con los grupos criminales en este país. Y vuelvo a repetir, lo voy a explicar de la mejor manera. El alcalde de San Salvador opera con grupos criminales en el municipio de San Salvador a través de dos actores. Juan Carlos Montes, grupo, es la persona indicada para hacer las negociaciones con los grupos criminales de una pandilla. Y Guillermo Portillo es el otro encargado de las negociaciones con grupos criminales de otra pandilla. A tal grado de que los recursos municipales han estado incluso a disposición de esto. El tema de la privatización que hoy se está ejecutando, exactamente la misma empresa colombiana que negoció la privatización con Dawison en la alcaldía de Santa Tecla, es la misma empresa colombiana de teclaseo con otro nombre que está negociando la privatización en la alcaldía de San Salvador. Importante mencionar que en los dos casos hay reservas totales del contrato de intraseo y teclaseo. Ningún ciudadano puede tener acceso a esos documentos. Sí, y hay un problema, y que están comprometiendo el erario público, y si están comprometiendo las tasas y los impuestos de los capitalinos o de los tecleños, pues el pueblo tiene derecho a saber. ¿Por qué esconden? ¿Por qué lo tiran a reserva? Y no Arena es el partido que pasa cuestionando de forma permanente a este gobierno por el tema de transparencia. Eso es un gesto de hipocresía total, que por un lado piden transparencia y por otro lado sus funcionarios. Y sus funcionarios no va a haber opción, van a tener que terminar en la cárcel, por esto. La misma empresa que negoció en Santa Tecla está negociando en San Salvador con una diferencia, que en Santa Tecla despidieron más de 200 personas aproximadamente. En San Salvador van a despedir más de 1,000 trabajadores, porque son más de 1,000 trabajadores los que están en saneamiento ambiental, en recolección de desechos sólidos, en barrido de calles. Son más de 1,200 personas, 1,200 familias que se quedarán sin el sustento diario, partiendo de un negocio de mercancía donde ha habido incluso dinero, porque hay personas que operan entregando y otros adquiriendo el dinero. Y eso es parte de un grupito, una élite de corrupción que tienen en la alcaldía de San Salvador, donde está Gustavo Moreno, donde está el alcalde, que es el actor intelectual de todo, pero está Gustavo Moreno como operador, está un señor Chino Suriano, está Juan Carlos Monte, que son los operadores económicos, financieros de todo este tipo de negocios que se están dando en la alcaldía de San Salvador. De todo eso tenemos evidencia. Usted en una entrevista donde esta servidora tuvo el placer de conducirla, en el noticiero también comentaba que usted tenía como con nombre y apellido los nombres de las personas que están participando y que están vinculadas con... Sí, y yo lo digo acá ante las cámaras. Las negociaciones con los grupos criminales de Mason, que todavía se siguen dando, con dinero con erario público, se siguen llevando a cabo, no es parte del pasado. Y digo clara y categóricamente, Juan Carlos Montes, operador con una de las pandillas de este país, y el otro señor Guillermo Portillo, operador con otra pandilla de este país. Ambos están cercanos a estos grupos criminales porque todavía siguen negociando. Y yo estoy dispuesto, si en un momento dado la Fiscalía me dice que llego a cualquier instancia de este país, todo lo que yo estoy diciendo acá lo podemos demostrar. Y es más, estamos dando mucha información. Quiero darte un dato en primicia.
Hubo un asesinato de un dirigente sindical en la alcaldía de San Salvador porque ese dirigente sindical estaba peleándose con Mason cobrándole la plata. Como ministerio nos corresponde armar un expediente con carácter investigativo para enviarlo a OIT, a todos los países que integran la OIT. Eso es un mandato constitucional que tiene el Ministerio de Trabajo. Quiero decirte en primicia, Marisol, que el expediente ya lo terminamos y tenemos suficiente evidencia ya contundente, prueba del asesinato del dirigente sindical. Y encontramos las evidencias de autoría intelectual y material de quienes son los responsables de ese vil crimen y asesinato. Nosotros, a nivel internacional, la instrucción del presidente ha sido: limpiamos ante la comunidad internacional 4 hallazgos, 4 denuncias que teníamos en OIT. Este año me notificaron que ya quedan a un lado, ya limpiando la mesa a nivel internacional. Hoy este asesinato nos ponía en una situación complicada porque asesinar dirigentes sindicales en un país es de lo más grave que puede haber ante la comunidad internacional. Y por eso hemos investigado. Y quiero decirte en primicia, así que ya tenemos toda la información de personas que han estado vinculados en el asesinato a nivel intelectual y a nivel material. En los próximos días vamos a hacer público esto y además esto va a tener que llevar a darle protección incluso a personas que en alguna medida han estado conociendo parte de esta situación y que por miedo y por amenazas no habían dicho, pero llegaron. Y ya está la información completa. El expediente de este asesinato ya está terminado en el Ministerio de Trabajo. Es una declaración delicada la que está brindando, ministro de Trabajo. Cuando llegue su momento, como usted dice, en unos días se brindará el nombre y qué autoría tuvo esta persona. Sí, es una declaración delicada, fuerte, lo que sea, pero hay una realidad. El expediente ya lo tenemos terminado y ese expediente lo vamos a enviar a la Fiscalía, lo vamos a enviar a la comunidad internacional. Y es más, tuve una reunión con todos los ministros de Trabajo de Centroamérica, se comprometieron a ayudarnos y en bloque todo Centroamérica lo va a llevar ante OIT, porque si en El Salvador no se deduce responsabilidades legales, administrativas y penales ante la comunidad internacional, nos dijeron que son capaces, la región como tal, de solicitar a nivel internacional un equipo de investigación del más alto nivel que venga a verificar todas las denuncias que nosotros tenemos. Gozo del acompañamiento del Consejo de Ministros de Centroamérica que me van a apoyar en este proceso y que todos de forma unánime han condenado el vil asesinato del dirigente sindical. Muy importante, antes de cerrar este bloque, se sigue apoyando a los trabajadores, que tanto los que han tratado de llegar a la alcaldía de San Salvador como a la alcaldía de Santa Tecla. Pero ahora hablemos de la convocatoria al Consejo del Salario Mínimo. Se sigue tratando de apoyar a los empleados, a la fuerza laboral de este país, sí, a la fuerza que impulsa el día a día de este país. Y el Ministerio de Trabajo pues está convocando para evaluar el eventual aumento en el monto de la remuneración básica. Sí, acá hay una cosa muy importante. Cuando se habla del salario mínimo, siempre salen algunos grupos empresariales diciendo de que incrementar el salario mínimo significa quebrar las empresas y además de eso minimizar el tema de empleo y profundizar el desempleo. Nosotros vamos a construir un incremento al salario mínimo, que esa bandera ya no quede a un lado. Acá van a estar los empleadores, acá van a estar los trabajadores y vamos a buscar un punto de equilibrio donde las empresas no salgan afectadas, no tengan ningún argumento legal, micro ni macroeconómico para decir que van a quebrar sus empresas o que van a cerrar fuentes de empleo. Y por otro lado vamos a buscar el punto de equilibrio con los trabajadores, porque si bien es cierto, nosotros debemos de propiciar la certidumbre jurídica a nuestro sector productivo y como gobierno queremos más y mejores empleadores, porque eso significará más y mejores fuentes de empleo, también es cierto que los empleadores y los empresarios de este país y todo el mundo debemos ponernos la mano en la conciencia para decir quién sobrevive con un salario mínimo paupérrimo como existe en El Salvador. No puede. Entonces acá hay que buscar un punto de equilibrio entre no la afectación al sector productivo, pero sí la dignificación del sector laboral. Este gobierno no puede permitir que se siga manteniendo un salario injusto e indigno como el que ahorita tenemos. ¿Cómo va a ser eso, Marisol? Va a ser discutido con el sector empleador y va a ser discutido con el sector laboral. Lo único que hoy, y es lo diferente de todas estas décadas y todos estos años,
es que tan fuerte es el planteamiento de nuestro sector empresarial como tan fuerte va a ser la voz que va a tener los trabajadores. Y nosotros como Estado vamos a buscar el punto de equilibrio en donde se dignifique la clase trabajadora sin afectación trascendental al sector productivo. Lo que pasa es que acá hay empresarios que, por ejemplo, hoy en esta pandemia pusieron en riesgo rentabilidad, pero rentabilidad para ellos es pérdida. Ni siquiera sus costos de operación han sido tocados. Ha sido las rentabilidades que se han puesto en riesgo. Nosotros no estamos en contra que nuestros empleadores cada día crezcan más económicamente. No estamos en contra de eso. Lo que sí estamos en contra es el crecimiento galopante a cambio de la mano de obra salvadoreña y utilizar. Y muchos de ellos sacan incluso, ocupan la maquinita humana en El Salvador para hacer dinero y luego se van para Panamá y construyen los Panama Papers y en alguna medida son grandes evasores de este país. No me refiero a todo el sector productivo. Me refiero a grupos pequeños empresariales que hacen este tipo de cosas, de actos incluso arbitrarios e injustos con los trabajadores y sacan su plata para paraísos fiscales y evaden de esa manera los impuestos. Así que lo que estamos haciendo, ahí tenemos a nuestro ministro de Hacienda que jueves a jueves está diciendo, mire, paguen estos evasores y por otro lado estamos tratando de garantizar, de dignificar a nuestra clase trabajadora. Yo le insisto a los empresarios que tanto es el liderazgo y dignificación de un empresario como también el liderazgo y dignificación de un trabajador. Debemos de verlo ya con un enfoque humano y no solamente como una maquinita para hacer dinero en este país. Ministro, estamos por terminar la entrevista, pero usted se queda con 3 grandes compromisos en el programa AM. Y lo he dicho, este es un espacio para dialogar, para proponer, pero también para tener compromisos de los que llevan las riendas de nuestro país. El presidente Nayib Bukele ha sido enfático en decir que hay que dignificar la clase trabajadora. Sí. Hoy usted está hablando de compromisos, de hablar de este tema del salario mínimo y también está hablando sobre el tema de los empleados de seguridad y de los empleados de servicio. Espero que en la próxima entrevista usted pueda hablarnos al respecto. Pero también queremos despedirnos de una manera positiva. Quiero que me hable, por favor, respecto a los trabajadores que están con esa esperanza adquiriendo un empleo fuera de nuestras fronteras. Sí, con las empresas de seguridad que en el rating aparecen como las principales violadoras de los derechos laborales, vamos a sentar precedente. Esto se terminó, que utilizaran a El Salvador como su propia finca y maltrataran los derechos de los trabajadores. Hay empresas que hacen negociaciones de $800, 600, 700 por persona y les pagan un salario miserable e indigno a estos trabajadores. No lo vamos a permitir, no lo vamos a tolerar. Y 2, sí, hicimos un viaje también a los Estados Unidos, donde es un mensaje que traemos nosotros esperanzador de crear muchas fuentes de empleo. Estamos trabajando junto con... Esas son las imágenes, ministro. Sí, estamos trabajando junto con Asieri. Esa reunión precisamente es una reunión con uno de los empresarios más grandes de Arizona que trabajan bajo el programa de migración laboral. Trabajan con México, con Guatemala, con Honduras. Históricamente nosotros somos tiernos en esto y tenemos apenas un año. Pero se han comprometido de que nos van a dar cientos de fuentes de empleo para nuestros compatriotas. El que está ahí también es un congresista que me acompañó y me dijo, ministro, yo trabajo porque soy hijo de padres migrantes y debido a eso yo estoy respaldando todo esto. Ellos son los de la Cámara Empresarial de Houston. Bueno, en fin, hicimos un recorrido muy esperanzador. Tenemos ahorita 60 trabajadores trabajando en Mississippi. Están felices. Quiero decir algo, estos trabajadores cuando fueron el año pasado iban para 4 meses y medio, en 2 meses terminaron todo lo que iban a hacer, pero también ganaron en 2 meses lo que iban a ganar en 4 meses y medio. Hoy van por 6 meses, Dios mediante vamos a salir bastante bien, debido a la situación que está pasando en Estados Unidos, les dimos un tratamiento COVID preventivo, les dimos un curativo y además de eso, les hicimos las pruebas y gracias a Dios estamos en comunicación permanente, Marisol. Acá hay alguien del ministerio que en la mañana les está hablando, en la tarde para estar monitoreando a nuestros trabajadores. Así que Dios mediante vamos a enviar cientos de trabajadores a los Estados Unidos. Ya estoy a punto de firmar también con Qatar y además de eso ya me reuní 3 ocasiones con la embajadora de Canadá porque probablemente a finales de este mes, a principios del otro, dependiendo cómo esté la situación del país a nivel de pandemia, viajaré a Canadá porque vamos a abrir esos 3 mercados en el cortísimo plazo. Qatar, Canadá y Estados Unidos en este primer trimestre probablemente, dependiendo del comportamiento de la pandemia. Y hemos hecho un estudio
de longevidad laboral en Europa y estamos explorando el mercado europeo a fin de que la proyección de nuestro gobierno, ni un tan solo trabajador se va a arriesgar por la vía ilegal. Y aquel drama humano que veíamos de nuestros compatriotas muriendo en los ríos, en el cruce de un río o en los desiertos de Arizona o algo por el estilo, ese drama humano no lo vamos a permitir en este gobierno. Nuestros trabajadores van a subirse a un avión, como lo puede hacer tú, como lo puedo hacer yo, como lo puede hacer el presidente de la República, como lo puede hacer cualquier diplomático. Y hoy estábamos contentos. Una cosa que casi nos sacó las lágrimas en este último viaje es que varios de los que viajaron anteriormente. Cuando viajaron, Marisol, son gente humilde de cantones que venían con un maletincito todo roto. Hoy iban con sus propias valijas que están ahí, que las compraron cuando estuvieron trabajando allá. Esa es una de las cosas que a nosotros nos llena de gran beneplácito, poder ayudar. Una persona nos contó que su casita era de palma de coco y solamente era de 6 pliegos de lámina. Cuando nosotros le hablamos para contactarlo vía telefónica, el teléfono lo cargaba del vecino que tenía energía eléctrica. Es que esa es la realidad de muchas familias salvadoreñas. Pero hizo su casa, piso cerámico, bien bonito, y hoy me dijo, ministro, hoy no nos cruzamos donde el vecino para cargar el teléfono, lo tenemos acá. Otro ejemplo que nos pusieron es de una persona que cuando vino compró 10 vacas y hoy, después de un año, me dijo, yo tengo 20 ahorita. Ya se logró reproducir. Y hoy, ministro, que vaya, hoy sí voy a comprar otras 20 porque voy por 6 meses. Son mensajes esperanzadores que rompen el corazón, pero que esa es la razón por qué estar en este gobierno y por qué sacar adelante a nuestro pueblo. Es la fe inquebrantable que hemos mantenido los salvadoreños. Exacto. Por esa transformación en nuestro país. Solo súmenos Qatar, ministro. ¿Cómo van las conversaciones con Qatar? Qatar, lamentablemente, su protocolo es distinto a Estados Unidos y a Canadá. Nos obliga a que pasemos por un anteproyecto de ley en la Asamblea Legislativa. Lo estamos trabajando. Pues yo lo voy a incorporar lo antes posible a la Asamblea Legislativa y ojalá por lo menos estos diputados antes de irse hagan una cosa buena en toda la historia y sea eso. Y si no, pues vamos a tener que esperar a la nueva Asamblea Legislativa a fin de garantizar y pasar todo este tipo de proyectos. No solo eso, estamos en el Ministerio de Trabajo ya reformulando el Código de Trabajo, la legislación laboral. Acá no puede existir una legislación tan floja como la que tenemos en materia laboral en Estados Unidos. Es más fácil cumplir con la ley que pagar una multa. En El Salvador, $35 son la multa. Entonces, el infractor decide mejor pagar la multa y seguir incumpliendo. Todo eso lo tenemos que mejorar y eso es uno de los legados que esperamos dejar en el Ministerio de Trabajo. Y sin duda es urgente el trabajo y el apoyo por parte de la Asamblea Legislativa porque sí. Lo que se necesita es no tener candados en situaciones como esta, sino que se puedan seguir brindando estas oportunidades a los salvadoreños, porque cuando un salvadoreño transforma su vida, y con los ejemplos que usted ya nos brindaba, está llevando esa transformación sí. A sus familias, y no solo a sus familias, sino que se está transformando las comunidades. Gracias, claro. Ministro, por todo este esfuerzo. Solo preguntarle, ¿pueden hacerse denuncias de manera anónima sí. Para los empleados que estén sufriendo sí. Algún tipo de anomalía? Sí, tenemos una dirección electrónica mtps, ministeriodetrabajo.gov.sb y tenemos el call center 130 que está trabajando 24 horas al día y ahí se puede recibir eso. Y concluyo con lo siguiente, pedimos a Dios nos dé guía y sabiduría a los gobernantes y también dé sabiduría a este pueblo, porque lo que hemos hecho con el presidente Bukele en año y medio, en crisis, en un cataclismo completo que nos encontró. Teníamos que 3 meses de estar cuando nos llega la pandemia. Luego nos han llegado 3 tormentas. En fin, hemos estado solo en crisis y ni aún así estamos sacando a flote el país. Con una tormenta más complicada de todo, con una catástrofe más complicada de todo, es tener esa asamblea legislativa, esa asamblea corrupta que en alguna medida responde a intereses oscuros y no al pueblo. Le pedimos guía al pueblo salvadoreño y a Dios que a fin de que el 28F transformemos esto porque el país inició su transformación estructural y debemos de cumplirla con la nueva Asamblea Legislativa. Muchas gracias, Marisol. Gracias, ministro. Se lo agradece. Proyectos como los que nos cuenta de estas familias que están recibiendo un mejor futuro en países como Estados Unidos, Canadá. Se lo dice la hija de una migrante bueno. Que tuvo que enfrentar con mucho sacrificio y que ahora, sin duda, cuando conocemos historias como esta, es una situación muy diferente a la que se vivió 20, 30, 40 años atrás. Vamos a ir a la pausa. Al regresar, Carla Hananía de Varela, ministra de Educación, viene a hablarnos sobre las clases. Muchos papás preocupados, muchos padres escribiéndonos a través de las redes sociales. Pues aquí respondemos a sus preguntas. Ya volvemos tras esta pausa.
personas que dan todo por su país, siempre dispuestas a llegar a donde sea para ayudar, sin importar el tiempo ni la distancia. Así son los hombres y mujeres de la nueva Fuerza Armada, que sirven incondicionalmente a nuestro país. Es una Fuerza Armada joven, nacida después de la Guerra Civil. Esta es la nueva Fuerza Armada, que a diferencia de antes, hoy toca la puerta de los salvadoreños para llevar ayuda. Camina por los pueblos para dar seguridad, va a los campos para cuidar nuestras cosechas y también ayuda a combatir los problemas en nuestro país. Se ha desplegado por todo el territorio junto a nuestros policías para mantener el Plan Control Territorial y la histórica reducción de homicidios y otros ilícitos. Durante la cuarentena, vigiló los puntos ciegos de las fronteras, acampando en lugares remotos. Ayudó a que la cuarentena domiciliar obligatoria se cumpliera. Contribuyó a entregar 3.4 millones de paquetes alimentarios a cientos de miles de familias. Y ahora inician una segunda entrega. Coordinó y entregó insumos médicos y donaciones a decenas de centros de salud y hasta colaboró en la construcción y equipamiento del Hospital El Salvador. Durante las tormentas tropicales, ayudó en operaciones de rescate y dio seguridad a muchas familias en áreas afectadas y albergues. Más de 2.000 soldados ayudaron a controlar la plaga de langosta voladora en más de 70 puntos de búsqueda, mientras otros volaron en helicópteros que la Fuerza Aérea equipó para fumigar y responder antes de que fuera muy tarde. La Fuerza Naval patrulla nuestras aguas territoriales, evita incursiones marítimas irregulares, contrabando, tráfico de personas y hasta incauta droga. Nuestro ministro todavía tiene el récord por haber dirigido la operación de incautación individual más grande en la historia de nuestro país. Cada día, nuestro comandante general envía a nuestros soldados a misiones que cumplir. Por eso, debemos procurar su mejor desempeño y compromiso con nuestro país. Nuestro gobierno subió sus salarios por primera vez en 12 años y les dio mejor equipo para sus tareas diarias, para proteger sus vidas y las de los demás. Esta es la nueva Fuerza Armada, que ahora más que nunca enorgullece a sus miembros, a sus familias y a nuestra República. Fuerza Armada de El Salvador. Usted está a través de la señal de Canal 10 sintonizando AM. Gracias por estar con nosotros en este viernes. Desde ya, feliz fin de semana, un fin de semana de manera responsable, si es posible, sin salir de casa. Esta mañana tengo el gusto de recibir en AM, en esta primera semana, en esta semana de estreno, a la ministra de Educación, la licenciada Carla Hananía de Varela. Un placer poder saludarla. Buenos días, Marisol. Es un honor participar de esta inauguración, de este espacio tan importante para poder informar a toda la ciudadanía de temas que nos impactan y nos afectan a todos. Canal 10, que ha sido sin duda una plataforma importante en tema de educación durante esta pandemia, ministra. Sí, realmente Canal 10 ha sido algo tan relevante para nuestros niños. Si usted recuerda, cuando la franja educativa comenzó, nosotros visitamos niños que en sus casas se habían puesto el uniforme y el bolsón y se habían sentado frente a la pantalla. Así que Canal 10 significa muchísimo para la continuidad educativa. Hablemos, ministra, del inicio de clases a nivel virtual determinado por el Ministerio de Educación. Vamos a hablar de la suspensión de clases más adelante, de las clases presenciales por parte como recomendación del Ministerio de Salud. Pero hablemos del inicio de este año, que creo que lo debemos de ver con alegría, padres de familia, también los alumnos, con entusiasmo, a pesar de las circunstancias en las que estamos. Totalmente, Marisol. Yo estoy totalmente confiada, optimista, puesto que en el año 2020 aprendimos lo suficiente para poder enfrentar cualquier circunstancia que el año 2021 nos trajera. Así es que en términos de la educación virtual hemos avanzado bastante, ¿verdad? Siempre hay voces críticas que no se ha podido superar la brecha digital, pero yo me pregunto cómo es posible que la brecha digital no pudo haberse
cerrado en 10 años y están pidiendo que la cerremos en 3 meses. O sea, es... Y en pandemia. y en medio de una pandemia. Pero la buena noticia que les traigo es que este año la vamos a cerrar. Qué bueno, qué importante. ¿Cómo dan inicio estas clases, este inicio del año virtual? Cuéntenos, ministra. Bueno, con cambios. Como decía yo ayer en un programa de radio, estamos acostumbrándonos a convivir con la incertidumbre. Y la vida es eso, ¿no? Es incertidumbre. Teníamos un protocolo preparado con el Ministerio de Salud para regresar a clases de manera semipresencial y habíamos iniciado ya la verificación de los centros educativos con los administrativos, que era la primera fase del protocolo, y la parte de ver en qué condiciones están las aulas, hacer las desinfecciones. Ya habíamos autorizado a cada centro educativo el utilizar su presupuesto escolar para comprar los primeros implementos para la desinfección, mientras nosotros terminábamos de hacer las compras a nivel central. Pero conversando con el Ministerio de Salud durante varios días, antes y después del Año Nuevo, veníamos monitoreando y veníamos hablando con ellos para ver qué decisión se iba a tomar, si se iba a llegar hasta febrero, porque los niños iban a regresar en febrero según el protocolo. Entonces se tomó la decisión y el Ministerio de Salud nos recomendó posponer el regreso de los alumnos. Esto ante el incremento de casos. Ante el incremento de casos, porque no es lo mismo que los administrativos y los docentes lleguen al centro educativo a realizar actividades concretas, a que lleguen también los alumnos, porque ya con los alumnos se genera todo un flujo, todo un movimiento, incluso en el tránsito, en el transporte público. Los padres de familia tienen que subir a los niños al vehículo. Entonces, esto genera, según me explican las autoridades de salud, todo un flujo y un contacto que en este momento no lo tenemos. Entonces, ¿para qué tenerlo? ¿Para qué agregarle un riesgo más al tema del auge del contagio? ¿Verdad? Entonces se tomó la decisión de prevenir mejor y posponer el regreso de los niños. Días de casos de COVID que llegaron a los 300 aproximadamente, y es donde se toma esta determinación, y sobre todo porque recuerdo declaraciones del ministro de Salud donde decía que iniciar clases, esto lleva a un flujo de cerca de 2 millones de salvadoreños y que esto definitivamente podría traernos pues letalidades. Justamente ese flujo que en este momento no tenemos, no lo necesitamos en medio de un aumento de los contagios. Entonces se decide pues un mes antes detener o posponer el regreso de los niños. Esto es obviamente tratando de salvaguardar la vida de todos los salvadoreños. Los niños tienen una carga viral mucho más alta. Ellos pueden convertirse en el portador del virus y llevarlo a las casas. Y también ustedes protegiendo al personal educativo. A todos, a los maestros, a los administrativos y los mismos padres de familia, porque los niños al absorber una carga viral importante y ser asintomáticos, trasladan ese virus a su hogar y a lo mejor en el hogar hay personas de mayores de edad. La educación va a seguir con calidad. ¿Cómo se ha planeado seguir a través de manera virtual? ¿Va a ser las modalidades del año pasado, como ya se estaban realizando, o qué más se va a implementar este año, señora Este ministra? año tenemos varias sorpresas, Marisol, y anuncios importantes que hacer. Por ejemplo, la Radio Nacional, que por cierto está aquí también, que ha sido muy importante para la contribución de la educación en el nivel de primera infancia. Radio El Salvador, así es, ministra. Vamos a lanzar la radio para todos los niveles educativos. Estamos mejorando, modificando la guía impresa para que sea más didáctica, más atractiva, más completa. Ya aprendimos de estos meses de pandemia. Vamos a continuar con la plataforma que elegimos como la plataforma oficial, que es la plataforma de Google Classroom. Vamos a terminar de formar a los maestros. Tenemos formados una cantidad importante de maestros, prácticamente del sector público hemos formado a 33.294 maestros con certificado y nos quedan aproximadamente del sector público sin formar 12.000. Yo hago un llamado a todos los maestros a inscribirse
ha estado en los meses pasados, durante el año 2020, abierta la inscripción en varias oportunidades. Los maestros que todavía no se han inscrito, no ha sido por falta de oportunidad, sino que por A o B razón ellos no se han inscrito. Pero seguiremos formando las veces que sea necesario. Es importante el dato, 33.200 maestros ya capacitados que hacen esfuerzos para poder llevar estas clases a los niños de diferentes formas. No, y maestros que muchos de ellos tienen una edad pues de más de 50 años y han tenido la capacidad de adaptarse. Además de esos 33.294, hemos atendido a 3.000 más que no lograron certificarse, se les dio un diplomado, ¿verdad? Pero pueden todavía certificarse. Ministra, es importante hablar de cuando usted dice hay algunas voces que nos han criticado, pero hay muchas voces que están de acuerdo. Observábamos al director de colegios privados, al presidente de la Asociación de Colegios Privados, cuando decía que estaban en total acuerdo con la medida que se había establecido por parte del Ministerio de Educación con recomendación del Ministerio de Salud. Y hay muchas voces de padres de familia a través de las redes sociales, a la cual me uno como madre de familia, donde estamos en total de acuerdo. Teníamos pánico que nuestros hijos regresaran a las aulas escolares. No, en relación al tema del regreso, yo creo que es unánime, casi unánime el apoyo, o sea, la decisión de que es una buena medida, puesto que, bueno, es una cuestión elemental proteger la vida y la salud de toda la comunidad educativa y de los padres de familia. Porque no solo son los niños, sino que lo que genera el flujo cuando los niños lleguen al aula. En relación a los colegios privados, ellos ya habían decidido su fecha de apertura y que iban a estar el primer trimestre de manera virtual. Han comenzado ya. Me refería a otro tipo de voces críticas que, bueno, siempre van a existir y tenemos que acostumbrarnos a ellas, ¿verdad? Que nosotros damos un paso y ellos critican el paso que nos hace falta. Entonces, bueno, estamos ya acostumbrados a eso. Por cierto, hablando de colegios privados, Marisol, yo quisiera hacer una aclaración muy importante. Hemos recibido quejas, estamos recibiendo quejas de padres de familia donde en los colegios privados y ciertos colegios católicos están obligando a los padres de familia a comprar los libros. Y eso realmente, primero, es innecesario. Es innecesario porque estos colegios pueden utilizar la guía del Ministerio de Educación sin seguir lastimando las economías de los padres de familia que ya están lastimados. Entonces se ponen a venderles, por ejemplo, libros de Santillana que lo hicieron el año pasado, en el 2020, que no les sirvieron de nada y esta vez les están obligando a comprar los libros de Santillana cuando el Ministerio de Educación ha hecho un esfuerzo para todos, para los públicos y los privados, priorizando los contenidos en la guía impresa, que este año todavía van a ir mejorados. Es posible utilizar y deberían utilizar la guía para no estar obligando a los padres de familia. Yo les pido, por favor, a los padres de familia que se vean obligados a esto, que por favor llamen al Ministerio de Educación. Nosotros vamos a hacer esa supervisión. Les voy a dar los números de call center para que ustedes nos llamen y nosotros vamos a ver qué es lo que está pasando, porque debemos de ser considerados con la economía de las familias que también ha sido golpeada. Todos hemos sido golpeados y tenemos que tener consideración unos con otros. Y se espera también por parte de estos centros educativos, de los directores. Yo he recibido denuncias a través de las redes sociales, ministra, que los están obligando hasta a comprar los uniformes. Es una carga de uniformes, matrícula, colegiatura, cuota social, cuota para reunión de padres de familia, que sin duda hacen cantidades que en una economía que ya está debilitada como en todo el mundo, como en todas las familias salvadoreñas, no se debe de hacer. No. ¿Se va a castigar o se va de alguna manera a sancionar a estos colegios que están actuando de esta manera? Nosotros tenemos la potestad de poderlo sancionar, poder hacer una observación según la ley. Voy a dar los números: 2592, 2009 y 6008, 3286. Por favor, no duden en llamar a nuestro call center Padres de Familia. Además, este año el Ministerio de Educación va a entregar por primera vez
un libro de matemáticas y un libro de lenguaje a todos los alumnos. A todos los alumnos, a todos los alumnos. Entonces, no tiene sentido este gasto. ¿Esto va a ser para todos los años escolares? Bueno, ¿Este libro va a ser por ciclos? Este año va a ser un apoyo que nosotros vamos a dar a todas las familias. Precisamente nosotros estamos pensando en la economía familiar y no queremos que las familias incurran en gastos innecesarios. Por eso la guía didáctica. Más adelante, Marisol, nosotros vamos a anunciar hasta dónde vamos a llegar con esos libros. Han capacitado, ya lo decíamos, a más de 23,000 docentes, pero también hay apoyo. Se habla de un aumento de $100 para los maestros. Ministra. Sí, Marisol, usted sabe que el señor presidente pues está muy pendiente de mejorar las condiciones de vida de aquel personal que es estratégico para este país. Los maestros es un personal estratégico. Los maestros durante la pandemia han demostrado, como le decía, su capacidad de adaptación, su capacidad del uso de la tecnología, su capacidad de formarse en cosas que ellos no sabían. Cuando la pandemia comenzó, el recurso más utilizado fue el WhatsApp y así mantuvieron la mayor parte de ellos la comunicación con sus alumnos. Hay quejas de maestros que solamente entregan la guía y ya no se comunican con sus alumnos. También pedimos que llamen al call center los padres de familia cuyos maestros de sus hijos se desentienden de esa comunicación. Es muy importante que los maestros mantengan la comunicación con los alumnos por un tema primero de salud mental, de seguridad en sí mismo de los niños. Para los niños y las niñas, la relación y comunicación con sus maestros es importantísima. Así es. Yo lo he visto con mis propios ojos, cómo a los niños se les ilumina la cara cuando ven a su maestra en la pantalla, en el teléfono, porque el confinamiento los ha afectado y esa es una de las cosas que vamos a evaluar cuando logremos que los niños regresen a clases. Y es importante agradecer, ministra, aprovecho este espacio para agradecer a todos esos maestros que de manera heroica han estado desde sobre todo cantones, caseríos, haciendo enormes esfuerzos para poder tener ese contacto con sus alumnos en medio de la pandemia, en medio de los picos de pandemia. Estos maestros, estos profesionales de la educación que reconocían lo que los hijos están viviendo, porque muchos hablamos de los padres, que somos quienes salimos a trabajar, quienes estamos en diferentes exposiciones al virus, pero también tenemos que pensar en el confinamiento de esos niños, así que vaya nuestro reconocimiento para todos esos maestros. Quiero compartir con usted, ministra, un tuit de la Defensoría del Consumidor que habla precisamente del tema anterior, de cómo se está protegiendo las finanzas de los salvadoreños y cómo no se van a permitir abusos. Es un tuit en la entrevista a primera hora de Radio 102.9 con Julio Rosales. Ahí lo tenemos. Es importante señalar que todas aquellas instituciones que estén incrementando las cuotas debe estar respaldado por los padres de familia. Ese incremento tiene que estar vinculado a una mejora del servicio educativo, ha dicho el presidente de la Defensoría del Consumidor. Es correcto, Marisol. El reglamento dice eso, que tiene que estar avalado por cierto porcentaje en junta directiva del colegio por los padres de familia. ¿Qué pasa cuando estos padres de alguna manera están siendo obligados? Van a poder de alguna manera denunciarlo, como usted ya lo decía. Por supuesto, con claro los números que sí. de teléfono. ¿No se puede lanzar alguna especie de prohibición, ministra, para que no se compren libros este año? Porque estamos recibiendo denuncias en redes sociales al respecto. Poder darles esta llave a los padres de familia para que no deban de comprar estos libros. Bueno, lo primero que nosotros estamos haciendo es advertir a los padres de familia por este medio, ¿verdad? Pero nosotros podemos ir más allá en términos comunicativos, prohibir el Ministerio de Educación de manera directa, no puede prohibir porque eso ya está regulado. Lo que hay que hacer es seguir la regulación, que cada uno de esos aumentos tiene que ser aprobado en junta directiva por cierto porcentaje de padres de familia.
De acuerdo. Vamos a mostrar en este momento o tras la pausa comercial los números de teléfono porque son muy importantes para que la población pueda tomarlos en cuenta. Vamos a la pausa. Al regresar vamos a seguir conversando con la ministra de Educación, Carla Hananía de Varela. Hablaremos de la prueba Avanzo, del esfuerzo que se está haciendo en la infraestructura educativa, una deuda histórica para la educación y que ahora se está, además de esta brecha digital, que cada vez, como usted dice, este año concluye ese tema tan anhelado por los salvadoreños para los hijos. Vamos a ir a la pausa y ya regresamos. Héroes capaces de hacer lo que nadie más puede. Nuestros donantes del programa de plasma convaleciente son este tipo de héroes. Si te has recuperado de COVID-19 y diste negativo a tu última prueba PCR, te invitamos a ayudar con una donación de plasma a quienes luchan por superar la enfermedad. Los anticuerpos de tu plasma son clave para salvar a quienes se encuentran en estado crítico. Si deseas donar, llama a los bancos de sangre para hacer tu cita. Hospital Bloom, 2225-4114, extensión 1246 y 1250. Hospital Rosales, 2231-9201, extensión 353. Hospital Médico Quirúrgico, 2591-5550, extensión 5551. Es un proceso sencillo y fácil y te darán transporte de ida y regreso a tu casa. Tu plasma salva vidas. Gobierno de El Salvador. ¿Qué se necesita para volver a empezar? Se necesitan las manos de Don Luis para amasar el pan en su local. También se necesitan las de María para que lo venda en su negocio. Y las manos de Lupita para que los prepare en su comedor. En la vida hay que saber levantarse. Y para hacerlo, se necesitan las manos de todos los salvadoreños. Por eso creamos Firempresa, un esfuerzo del gobierno de El Salvador para reactivar la economía de la micro, pequeña y mediana empresa a través de la entrega de subsidios para pago de planillas y de financiamiento de líneas de crédito a largo plazo, con una tasa de interés del 3% y hasta 12 meses para empezar a pagar. Si eres trabajador o empresario del sector formal o informal, ingresa a firempresa.gov.sb, un sitio amigable, gratis y fácil de usar, en el que te guiaremos paso a paso para completar tu solicitud de subsidio o crédito. Es momento de que juntos reactivemos la economía del país, porque para levantar a El Salvador, nada mejor que las manos de todos. Firempresa, una iniciativa del gobierno de El Salvador, ejecutada por Bandesal. Seguimos conversando esta mañana con la ministra de Educación, Carla Hananía de Varela. Esta semana se anunció la suspensión de clases presenciales con el fin de salvaguardar la vida de los salvadoreños, de evitar que nuestros niños puedan ser contagiados y llevar este contagio a los hogares. Ministra, nos queda poco tiempo para la entrevista, dos temas muy importantes. El primero, las computadoras que el presidente Nayib Bukele se ha comprometido en más de una oportunidad van a llegar a las manos de los niños salvadoreños, de los jóvenes, no una computadora por familia, sino una computadora por niño. Así ha sido la decisión del presidente Marisol, una por niño, no importa la cantidad de alumnos que haya en un hogar. Lo importante es que deben de saber los padres de familia que para que la puedan recibir los niños tienen que estar matriculados, porque no vamos a repartir computadoras a niños que no son alumnos oficialmente matriculados en un centro educativo, ya que la entrega va a ser por centro educativo. Entonces, el centro educativo va a entregar a sus alumnos. Entonces, es importante la matrícula de los niños y además es importante la matrícula para que puedan acceder a las otras plataformas, a la guía impresa, la televisión. Obviamente, pues los niños pueden acceder desde su casa sin necesidad de la matrícula, pero los maestros hacen una labor de mediación pedagógica para que la guía impresa se articule de manera coherente con la radio y con la televisión y con el Google Classroom además. En este momento, en este tiempo, ¿están llegando algunas autoridades administrativas a los centros escolares o cómo van a ser los niños y los estudiantes en general para poder matricularse, ministra? Sí, le hemos dado la instrucción y así se hizo durante el 2020, que cada director
tiene que decidir e identificar el número de personal administrativo y docente necesario, no de más, el necesario, para desarrollar estas actividades puntuales, la entrega de computadoras, la entrega de alimentos. El año pasado así lo hicimos, como puede ver en el video que se está pasando, y se hizo con una perfecta medida de bioseguridad y distanciamiento. Nunca hubo problema en un centro educativo por un tema de aglomeración de personas. ¿Esto podría cumplirse en el primer semestre del año, ministra? La entrega de computadoras va a durar casi todo el año, puesto que son 1.2 millones de alumnos, y las entregas las vamos a recibir por fases. En este momento el mercado de computadoras en el mundo está saturado porque todos los sistemas educativos están comprando precisamente eso. Entonces, las entregas no van a venir el 1.2 millones de computadoras de una sola vez. Sería además toda la logística del recibimiento, la revisión, la distribución de todo eso, va a requerir del concurso de varias carteras de Estado. Me imagino que así como la entrega de paquetes alimentarios, que vemos todo un gobierno articulado con las diferentes instituciones entregándolo, de esta manera podrían sumarse al Ministerio de Educación para poder realizar esta entrega. Ya se sumaron, Marisol. Nosotros, como gabinete de gobierno, trabajamos de manera muy articulada, y quiero decirle que es muy emocionante ver a todos mis colegas sentados conmigo, trabajando por mejorar la infraestructura escolar, trabajando por distribuir las computadoras de manera eficiente y segura, y esto es lo que está haciendo grande este trabajo. Definitivamente, y lo que está transformando este país, que es lo que todos anhelamos para nuestros hijos, para nuestras familias. Ministra, ahora que habla de esta transformación, hablemos del presupuesto. Un presupuesto general de la Nación con un 43% dedicado para los temas sociales de nuestro país. Educación, salud, seguridad. Un presupuesto que sin duda está transformando también las escuelas. ¿Se va a seguir invirtiendo? Por supuesto. El año 2021 para educación, un año sin precedentes, porque nos estamos poniendo al nivel de la inversión, al lado de países de la región como México y Estados Unidos. Llegar al 5% del PIB. Increíble. Emocionan esas palabras. Así es. Pero no solamente es el recurso, Marisol, es saberlo utilizar. Porque cuando nosotros llegamos al ministerio encontramos una dispersión y al mismo tiempo una queja por la falta de recursos. Yo no me puedo quejar por la falta de recursos si no hago un uso eficiente de los mismos. Y obviamente para poder cerrar la brecha digital sí se necesitaba una cantidad significativa de recursos, que es lo que gracias a Dios tenemos en este presupuesto 2021 para comprar las computadoras, que es un elemento dentro del plan multimodal de enseñanza que está en nuestro plan estratégico institucional. ¿Se va a seguir mejorando las escuelas? Ministra, esta servidora ha recorrido por más de una década, por 2 décadas, escuelas de nuestro país, y lo he visto, niños sentados en el piso recibiendo clases, en escuelas que de verdad parte el corazón ver a los pequeños en estas condiciones, y que no sabemos que no es el adecuado y no es el que merecen y no es el que corresponde al pago de nuestros impuestos. Exactamente. ¿Vamos a ver esas escuelas transformadas? Las vamos a ver. Y a lo que le decía hace un momento, a pesar de que es una tarea titánica, porque son más de 5,000 centros educativos, porque algunos no son propiedad del ministerio y debemos de hacer todo un proceso legal para que nos permitan reconstruirlas, vamos en un buen camino. Y no solamente es el Ministerio de Educación, como le contaba hace un rato. Estamos todas las carteras de Estado que tienen algo que ver con el tema de infraestructura, con el tema de electricidad, por ejemplo, los sistemas eléctricos de nuestros centros educativos son una cosa deplorable. Y con esta inyección de tecnología necesitamos un centro educativo en buenas condiciones, en condiciones decentes, con sistemas de electricidad en muy buenas condiciones. Estamos trabajando todos unidos en el gabinete para hacer de las escuelas lo que debe ser un lugar decente y óptimo para los aprendizajes. El incentivo a los docentes, ese personal tan importante
para todos, que son quienes nos han formado, es muy importante también, señora ministra. Por supuesto. Este es una manera de reconocer, una manera de paliar un poco lo que los maestros han venido pidiendo durante años. Hay otras solicitudes, otros requerimientos que poco a poco vamos a ir respondiendo porque no estamos en la capacidad de poder solucionar todo de una sola. ¿Existe este entusiasmo también por parte de los maestros, ministra, este entusiasmo con esta transformación que se está observando? Así es, Marisol, existe, y cada vez que yo voy a un centro educativo me lleno de emoción y de satisfacción por el trabajo que estamos haciendo, porque son los mismos maestros los que me lo manifiestan. O sea, ellos se sienten que están trabajando para un ministerio diferente y estamos empeñados en hacer del ministerio un lugar diferente, un lugar que esté al servicio de los alumnos, de la comunidad educativa, que cada uno que llegue al Ministerio de Educación se sienta bien recibido, bien atendido y atendido de manera rápida. Estamos trabajando en eso y lo estamos logrando, Marisol. El año pasado se entregaron alrededor de 15,000 computadoras ya. Sí. Estos niños ya están pues prácticamente con estas plataformas digitales que ustedes están trabajando, ministra. Esas 15,000 computadoras fueron para los maestros, ¿verdad? Por esto de las entregas que estamos esperando, nos hemos quedado a la mitad, pero vamos a seguir con la entrega de computadoras a los maestros. Bueno, ministra, vamos a ir a una pausa comercial. Al regresar, vamos a despedir la entrevista AM. Esta mañana nos visita la ministra de Educación, Carla Hananía de Varela. Ya volvemos. Si necesitas llevar un control prenatal para tu embarazo y no presentas síntomas de COVID-19, llama al 131. Si tienes una hija o hijo menor de 5 años que necesita atención médica y no presenta síntomas de COVID-19, llama al 131, el nuevo número de atención médica especializada del Gobierno de El Salvador, para que no salgas de casa y evitemos contagios. En el 131, un profesional de la salud te atenderá de lunes a viernes de 7:30 a.m. a 5:30 p.m. 131. Tú llamas, nosotros te atendemos. Gobierno de El Salvador, con el apoyo de la Embajada de Canadá y UNFPA. Por años, han jugado con las palabras a su conveniencia. Contaron la historia que quisieron que creyéramos. Hay palabras que no podemos permitir que se sigan manipulando. Diario El Salvador, el periódico de mayor circulación en nuestro país. Gracias, estamos por terminar la entrevista AM, pero es muy importante y hablamos de nuestros niños, de nuestros jóvenes, de las medidas de seguridad, de esta transformación en los centros escolares, el cual los salvadoreños estamos muy ansiosos por verlos, y también no podemos dejar fuera la inversión que se va a hacer en educación superior, ministra. Es una inversión también muy importante. Originalmente se trataba de 20 millones, la Asamblea Legislativa agregó 5 más, en total son 25 millones para la Universidad Nacional. Que esperamos que sea una inversión para que también cambie definitivamente ciertas cosas que están pendientes en educación superior. De acuerdo. Muchas gracias, ministra, por habernos acompañado, por estar con nosotros. Producción nos compartirá los números de teléfono para que puedan realizarse las denuncias si llegaran a existir algún tipo de denuncia. Ahí vemos, solo antes de cerrar el tema de las universidades, llegarán universidades a más zonas del país, ministra. Así es, están planeadas más universidades, la Universidad de Chalatenango y la de Morazán. Un dato muy esperanzador para los estudiantes que han tenido que viajar desde allá o que han tenido que simplemente dejar la idea de poder seguir estudiando, seguir creciendo profesionalmente. Me alegra muchísimo, ministra. La idea es crear más oportunidades y poder satisfacer las expectativas que tiene la juventud de formarse. Solamente quiero cerrar contándole que en la prueba Avanzo se hizo la pregunta a los alumnos.
si querían migrar o no. Solamente el 2% manifestó que quería migrar. Y de ese 2%, la mayoría son de centros educativos privados. O sea que la visión de esos muchachos es ir a estudiar. La mayor parte de nuestros jóvenes quieren progresar, quieren estudiar, quieren quedarse en el país. Lo que necesitan son oportunidades. Y el presidente Bukele, este gobierno, tiene claro eso. Gracias, ministra. Gracias, y sin duda son también palabras esperanzadoras para el país. Pensar que esta fuerza educativa se va a convertir en esta fuerza laboral para un país pujante, un país que necesita esa transformación y que la ha esperado por muchas décadas y que a gritos seguimos solicitando esa transformación. Gracias, ministra. Nos quedamos con los números de teléfono 2592-2009 y 6008-3286. Son los números de teléfono que están a la disposición para que puedan hacer sugerencias y también consultas al Ministerio de Educación. Siempre es un gusto conversar con usted, señora ministra. Muchas gracias, Marisol, por la invitación. Esperamos estar nuevamente con usted. Muchas gracias. Gracias a ustedes por haber concluido con nosotros esta semana para esta servidora, Marisol Dorat, y todo el equipo, que son muchos los que están tras cámaras, que conforman el equipo de AM. Les agradecemos esta primera semana de sintonía y tienen el compromiso de todo este equipo de que seguiremos llevando los temas de importancia para este país. Nos vemos el lunes, nos reencontramos el lunes en punto de las 6:30 de la mañana. Muchas bendiciones. AM con Marisol Dorado.